¿Alguna vez te has preguntado por qué sigues luchando con el dinero a pesar de seguir todos los consejos financieros que encuentras en Internet? Si te sientes estancado económicamente y cansado de escuchar las mismas recomendaciones que nunca funcionan, este video es para ti. La verdad es que la mayoría de consejos financieros populares no solo son inútiles, sino que pueden ser peligrosos para tu futuro económico. Durante los próximos minutos vamos a desenmascarar 5 de los consejos más repetidos que están saboteando tu progreso hacia la libertad financiera. Y te aseguro que al menos 3 de estos los has escuchado esta semana. Ahorra el 10% de tus ingresos y serás millonario. Este es probablemente el consejo más básico y más peligroso que existe. ¿Sabes qué pasa cuando ahorras solo el 10% de tus ingresos? Te conviertes en el empleado perfecto que nunca va a dejar de trabajar. Hagamos matemáticas sencillas. Si ganas $3,000 al mes y ahorras el 10%, esos son $300 mensuales. En 10 años tendrías $36,000. Suena bien, ¿verdad? Pero aquí viene la realidad. Con la inflación, esos $36,000 de dentro de 10 años van a valer como 25,000 de hoy. ¿Y sabes cuánto tiempo necesitarías para jubilarte con esa estrategia? Aproximadamente 45 años de trabajo continuo. Básicamente, estarías trabajando hasta los 70 años para poder parar. El problema no es ahorrar. El problema es que este consejo te mantiene en la mentalidad de empleado para siempre. Te enseña a ser conservador con pequeñas cantidades mientras ignoras las oportunidades reales de crear riqueza. La gente rica no ahorra el 10%, invierte el 50% o más en activos que generen ingresos pasivos. Compra una casa, es la mejor inversión. Este consejo viene directo de la generación de nuestros padres y abuelos, cuando las casas costaban el equivalente a 2 años de salario. Hoy en día, una casa promedio cuesta 8 veces el ingreso anual promedio, pero seguimos repitiendo la misma fórmula como si nada hubiera cambiado. Cuando compras una casa para vivir, no estás haciendo una inversión, estás comprando un pasivo gigante que te va a drenar dinero durante los próximos 30 años. Piénsalo. Entre el enganche, los intereses del crédito hipotecario, los seguros, el mantenimiento, los impuestos y las reparaciones, una casa te cuesta mucho más que el precio de compra. Por ejemplo, si compras una casa de $200,000 con un crédito a 30 años al 6% de interés, al final habrás pagado más de $400,000. Esos son $200,000 extra que podrías haber invertido en activos que realmente generen dinero. Pero hay algo peor. Cuando toda tu riqueza está atada a una sola propiedad en una sola ubicación, estás apostando todo a una sola carta. Si el mercado inmobiliario de tu zona se desploma, o si necesitas mudarte por trabajo, puedes perder décadas de inversión en cuestión de meses. Corta gastos pequeños como el café para ahorrar. Este es el consejo más frustrante de todos porque convierte el dinero en un enemigo de tu felicidad cotidiana. Te dicen que si dejas de comprar café de $5 todos los días, en 30 años tendrás $150,000. Pero nadie te dice que esos $150,000 de dentro de 30 años van a tener el poder adquisitivo de $60,000 de hoy. El problema real no son tus $5 de café, son tus ingresos. Si estás preocupado por $5 diarios, necesitas enfocarte en ganar más dinero, no en vivir como un tacaño. La mentalidad de escasez que promueve este consejo es exactamente lo opuesto a lo que necesitas para crear riqueza. Las personas financieramente libres no llegan ahí cortando gastos de $5, llegan ahí creando múltiples fuentes de ingresos que generen 500, 5,000 o $50,000 adicionales cada mes. Es una diferencia de mentalidad fundamental. En lugar de pensar en cómo gastar menos, piensan en cómo ganar más. Además, cuando te obsesionas con gastos microscópicos, pierdes de vista los gastos reales que sí importan. El carro nuevo que te deprecia $20,000 al salir del concesionario, el crédito de consumo al 25% de interés anual, o la casa que consume el 40% de tus ingresos mensuales. Diversifica tu portafolio para reducir riesgos. La diversificación es el consejo favorito de los asesores financieros porque es seguro para ellos, no para ti. Te venden la idea de que si inviertes un poco en acciones, un poco en bonos, un poco en materias primas y un poco en bienes raíces, vas a estar protegido de las crisis económicas. La realidad es que la diversificación excesiva diluye tus ganancias y te garantiza resultados mediocres. Warren Buffett lo dice claramente. La diversificación es protección contra la ignorancia. No tiene mucho sentido para aquellos que saben lo que están haciendo. Cuando diversificas demasiado, terminas con una cartera de inversiones promedio que genera rendimientos promedio, que después de impuestos e inflación apenas te mantienen donde empezaste. Es como si estuvieras corriendo en una cinta de correr financiera. Mucho esfuerzo, poco progreso. Los verdaderos creadores de riqueza se concentran en lo que conocen mejor. Si entiendes perfectamente un sector, una industria o un tipo de inversión, es mejor poner el 70% de tu dinero ahí y monitorear de cerca, que poner el 10% en 7 cosas diferentes que no entiendes completamente. El riesgo real no es poner tus huevos en pocas canastas. El riesgo real es poner tus huevos en canastas que no conoces y no puedes controlar.
Invierte a largo plazo y no toques tus inversiones. Este consejo asume que vas a vivir en un mundo estable durante los próximos 20 o 30 años, lo cual es una fantasía peligrosa. Las crisis económicas, los cambios tecnológicos, las disrupciones industriales y los eventos globales inesperados ocurren cada 5 a 10 años, no cada 30. Si hubieras invertido en Kodak en 1990 con mentalidad de largo plazo, habrías perdido todo cuando llegó la fotografía digital. Si hubieras comprado acciones de Blockbuster en el 2000, Netflix te habría eliminado del mapa. Si hubieras invertido en taxi tradicionales antes de Uber, estarías en bancarrota. El mundo cambia demasiado rápido como para adoptar estrategias pasivas. La mentalidad de compra y mantén funcionaba cuando las empresas duraban décadas sin cambios fundamentales, pero hoy en día industrias completas pueden desaparecer en 5 años. Lo que necesitas no es una estrategia de largo plazo rígida, sino la habilidad de adaptarte rápidamente a los cambios del mercado. Esto significa mantenerte informado, monitorear activamente tus inversiones y tener la flexibilidad de cambiar de rumbo cuando sea necesario. Además, este consejo ignora completamente las oportunidades de corto plazo que pueden acelerar dramáticamente tu crecimiento financiero. Mientras estás esperando 30 años para que tus acciones se dupliquen, otros están aprovechando las fluctuaciones del mercado para generar rendimientos del 50%, 100% o más en periodos mucho menores. Todos estos consejos populares tienen algo en común. Están diseñados para mantenerte como un empleado promedio que depende de su trabajo durante toda su vida. Te enseñan a ser conservador con pequeñas cantidades mientras ignoras las estrategias que realmente generan riqueza. La libertad financiera no llega ahorrando centavos, comprando casas sobrevaloradas, diversificando al punto de la mediocridad, o adoptando estrategias pasivas en un mundo que cambia constantemente. Llega entendiendo cómo funciona realmente el dinero, cómo se crean los activos, y cómo puedes posicionarte para beneficiarte de los cambios económicos en lugar de ser víctima de ellos. La próxima vez que escuches alguno de estos 5 consejos, pregúntate, ¿quién se beneficia realmente de que yo siga esta recomendación? Porque te garantizo que no eres tú. Si este video te abrió los ojos sobre lo que realmente significa construir riqueza, suscríbete al canal porque cada semana compartimos estrategias financieras que van más allá de los consejos básicos que encuentras en todos lados. Tu futuro económico merece algo mejor que recomendaciones promedio.